esa mujer que pasó. Muy buenos días de nuevo. Lo que vamos a hacer sin solución de continuidad es pasar a la primera ponencia, que es la mía, como, digamos, el encargo de dar el marco general y en que nos vamos a desenvolver a lo largo de estos 3 días de estudio. En primer lugar, pedirles disculpas por mi estado lamentable de salud. He conseguido recuperar un poco de voz, pero no la controlo, y tengo un proceso gripal muy fuerte. 2 cosas. A lo largo de 12 años de ediciones de esta escuela, Rosario de Acuña, que en efecto mejor honor no le podíamos dar a esta pensadora anarquista que seguir recordándola, mientras abrimos más caminos al pensamiento feminista. A lo largo de todos estos años, por aquí ha pasado una gran cantidad de gente. Y hoy quería traerles los saludos de 2 personas que me los han enviado y probablemente cuando habrá más, mañana y se los transmitiré. Recuerdan, hace 3 años dedicamos las jornadas, porque entonces nos parecía un momento muy bueno a las mujeres en las primaveras árabes. Acababa de surgir aquel enorme movimiento que nadie sabía en qué se iba a traducir. Y recuerdan que estuvo con nosotros Latifa Lakhdar. Latifa Lakhdar es actualmente ministra de Cultura en el gobierno de Túnez y nos envía sus saludos. Nos dice que cuando deje de ser ministra ya volverá, que ahora tiene una situación un poco compleja, pero que intenta llevarla a cabo lo mejor que puede. Y otra de las personas que también me ha enviado esto ha sido Marita Perceval, a la que ustedes recordarán cuando nos visitó, era senadora en Argentina y ha sido durante estos últimos años la persona que ha estado sentada en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los 8 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Ambas dos, lo cierto es que tienen un estupendo recuerdo de esta escuela y yo creo que es una gran cosa realmente la que tenemos aquí, puesto que de todas las cosas que se hacen lo más importante es la continuidad. Agradezco, por lo tanto, a nuestra alcaldesa que haya garantizado esta continuidad, como lo hizo cuando entró en el mando de esta ciudad, y agradezco también a Carmen, que como siempre está con nosotras y nos da apoyo en todo ello. Veo entre ustedes la habitual presencia escasa de varones. Estamos sumamente acostumbradas, y simplemente lo digo porque si ven ustedes que no utilizamos el masculino genérico, sino que de vez en cuando no nos damos de cuenta y nos pasamos al femenino, es por fuerza de la costumbre que hemos ido adquiriendo. Siéntanse de todas maneras extraordinariamente bien acogidos, porque así es, en efecto, nuestra disposición. Y por mi parte, yo, sin más, quiero hablarles de por qué elegimos este tema. A lo largo de las jornadas del año pasado y en estos debates que siempre siguen, que nunca acaban exactamente aquí, que cuando vamos por la calle seguimos debatiendo un poco, que cuando nos sentamos a lo del condumio parco seguimos debatiendo otro poco y demás, empezó a surgir la necesidad de, pero bueno, ¿es que acaso no existe un discurso feminista montado y organizado sobre lo que se está llamando sexualidad, o realmente hace mucho que no se hace o no existe, o qué es lo que pasa? ¿Qué es esa cosa llamada sexualidad? ¿Y en qué sentido el feminismo tiene la obligación de pensarla? ¿Y quién la ha pensado antes y cómo? Esto, sin duda alguna, tiene que ver mucho con una cosa que ocurre, que es la formación del canon del feminismo anglosajón, o más exactamente del feminismo norteamericano. Hay una cierta formación de canon en el feminismo norteamericano que primero reduce a 2
los tramos en que el feminismo se ha desarrollado, evitando la mención y el estudio del feminismo ilustrado, digamos que de alguna manera por racionalismo, es decir, no hay nada de particular en la Ilustración americana y por lo tanto pues, alguien parte de su propio nacimiento, toman la Declaración de Séneca y entonces hablan de dos grandes periodos del movimiento feminista, de la Declaración de Séneca uno y después del 68 otro. Pero aparte de esto surge una cosa que es la categoría ya no de feminismo, sino al centrar cualquier tipo de análisis en la categoría de género, la ocurrencia constante de una nueva terminología, la terminología de la diversidad. Y al final, la suplantación del feminismo por la diversidad. Es decir, comenzamos hablando de feminismo, terminamos hablando de diversidad. Y la formación, por lo tanto, de un canon en el cual tendríamos que pertenecerían al mismo canon figuras sumamente disímiles, porque no habrían tenido ni continuidad temática, ni continuidad de escuela, es decir, ni continuidad en la autoridad, en el sentido de las referencias y la tópica obligatoria que forman un discurso coherente a lo largo del tiempo. Esto nos parecía suficientemente importante, de tal manera que aquí y a lo largo de estos días vamos a tratar de feminismo, formación de la categoría de género, queer theory, que tiene que ver la queer theory con la diversidad y esto con los estudios feministas. Y si realmente cabe o no asimilar la queer theory a un tipo de feminismo contrastado, normalizado, o bien por el contrario se trata de otra cosa. Es lo que tendríamos en todo caso que ver y analizar, y a eso nos dedicaremos. Por mi parte, lo que yo voy a hacer es hacer un contexto general. Yo creo que voy medianamente bien de tiempo, hacer un contexto y de voz incluso, ¿no? Quiero decir que dentro de lo malo se me puede seguir, ¿no? Ya suelto gallos y tal, pero bueno, normal. Bueno, yo quiero plantear el problema general de cuándo emerge ese continente que llamamos sexualidad como objeto de estudio y dónde lo hace. Y entonces voy a puntear exclusivamente esto, sobre todo con la ayuda del psicoanálisis en último término. De eso les hablará Alicia Puleo esta tarde, porque ella es lo suyo, ese continente, pero todas nuestras ponentes hablarán de ello, ¿no? De cómo emerge esto. Yo simplemente lo mío es puntear el continente sexual. Como si tuviéramos que esbozar un mapa de qué es el continente sexual, esto cuándo ha nacido, cuándo ha salido a la luz, cuándo ha sido teorizado y de qué modo. Entonces, primero, las teorías sobre la sexualidad y las prácticas sexuales evidentemente no son lo mismo. Bueno, esta es una aprehensión, por así decir, de sentido común, pero es una aprehensión fuerte que hay que tener al principio de todo. Es decir, que unas cosas son las prácticas sexuales que la gente tenga y otra cosa es si un grupo humano desarrolla una teoría sobre qué es el sexo. Y en lo que nos vamos a centrar aquí es en las teorías, pero estas remiten a prácticas. Sabemos de las prácticas sexuales ancestrales, porque han sido múltiples veces representadas. Miren, siempre se dice que Occidente en esto es muy pacato y que no gusta de representar el sexo, como por ejemplo muchas culturas orientales que lo representan directamente sobre pretextos muy variados, ¿no? Pues imagínense la enorme cantidad de templos hindúes en los cuales el sexo aparece de una forma explícita.
la manera de justificar esa apariencia no es el impudor general de esas sociedades, que son, por el contrario, sociedades terriblemente conservadoras y con un control sobre las mujeres abusivo. La intención de esa representación es otra. Pero lo que nos van a contar cada vez que nos enseñen uno de estos hermosos templos, algunos de los cuales, por cierto, en Nepal están en el suelo y habrá que restaurarlos, lo que nos van a contar es que eso representa cualquier otra cosa. Dirán, la aparición del sexo explícito significa la unión del cielo con la tierra, la coyunda mística entre lo vivo y lo que se trasciende, y otra serie de cosas sumamente espectaculares que nadie ve cuando mira lo que hay allí. Es decir, pero aparece sexo explícito en muchísimos lugares. En la cultura occidental, no ya cristiana occidental, en Occidente en general, la ocurrencia del sexo explícito es escasísima en toda nuestra presentación cultural. Incluso antes del cristianismo, si miramos, por ejemplo, Grecia o Roma, a no ser directamente en lupanares, no van a aparecer imágenes de sexo explícito. Te van a aparecer las imágenes del cuerpo desnudo, por supuesto, pero no sexo explícito. Y el sexo desnudo también estará convenientemente, al cuerpo desnudo convenientemente diciendo la proporción, la belleza áurea, la nobilidad del cuerpo, que es lo mismo que reinventa el Renacimiento. Por eso siempre se dice, bueno, Occidente es una cultura más puritana. Desde mi punto de vista, esa es una tontería, como muchas de las que existen, por otra parte. Es decir, del hecho de que Occidente no presente sexo explícito, no se sigue que sea una cultura más puritana que, por ejemplo, la India, en modo alguno. Digamos que es una cultura que pone los énfasis en otro sitio. Pero que tengamos en cuenta que en todo caso el puritanismo hay que verlo en función de género, es decir, hay que saber quién tiene el deber de guardarse y quién no tiene ese deber. Y en ninguna cultura que no sea conocida los varones tienen el deber de guardar su castidad. Más bien, por el contrario, pueden hacer lo que bien quieran. Son las mujeres las que sí tienen este deber de guardar su castidad porque eso es lo que las define como valiosas para según qué usos. ¿Cuándo empieza el continente de la erótica? Digo, antes que el continente del sexo aparece el continente de la erótica, en la novela renacentista. Podemos encontrar algún trasunto, hombre, estudiando mucho y de cerca los capiteles románicos, hay gente que ve todo lo que quiere, ¿no? Pero es que hay gente con una imaginación asombrosa. O los canecillos románicos, mira, y es evidente. Las referencias goliardas al sexo sí aparecen en la cultura bajo medieval, o incluso ciertamente a veces en el románico, lo cual quiere decir que aquella gente practicaba sexo, si no, no estaríamos aquí. Pero además de esto, el problema es que entendían por ello. Y si aparece muy a menudo la burla de la desvergüenza sexual o la desvergüenza sexual en directo, eso no quiere decir en modo alguno que tuvieran una concepción positiva del sexo. Si lo interpretáramos así, es decir, cualquier mención explícita es positiva, no estaríamos entendiendo de qué se habla. Cuando aparece el llamado continente de la erótica es cuando aparece la novela pornográfica, directamente. Es decir, cuando hay una serie de obras que te empiezan a presentar el sexo ya dialogado. Y en esto tenemos dos obras que son fundamentales. Una es la obra total de Pietro Aretino. Tenemos todas las novelas eróticas de Pietro Aretino que hablan de sexo explícitamente, y la otra es La Lozana Andaluza, cuyo autor se supone que es delicado, pero no, delicado es el apellido. Es decir, La Lozana Andaluza delicada es a veces y a veces no, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es que por primera vez la gente o una gente cuenta las prácticas sexuales de otra gente. En ambos los dos casos
en la Lozana andaluza o en la parábola del herrador, en Pietro Aretino, lo que nos va a aparecer es la erótica vinculada con las situaciones prostibularias. Si previamente queremos ver algo como esto, en el Decamerón de Boccaccio obviamente hay cuentos eróticos, pero no podemos, excepto dos, quizá dos, calificarlos verdaderamente, definitivamente pornográficos. A partir del siglo XVII y mediante ediciones, la imprenta ha tenido mucho que ver en esto, mediante ediciones piratas, toda la novela erótica, el cuento erótico se reproduce en toda Europa de una forma altísima y nos da como resultado toda una serie de imágenes tópicas de cómo el sexo es practicado y de qué se entiende por un correcto deseo y quién lo tiene. Es muy importante mirarte estas cosas, pero es una literatura casi inabarcable porque es enorme. Recuerdo una magnífica novela, se bromea sobre esto, ¿no? Como quien quisiera hacerse con un decantado completo de cuánta colección erótica hay, sería incapaz de llegar nunca a término porque se le multiplican los pequeños manuscritos, pliegos de cordel, etcétera, está lleno. Las grandes bibliotecas nacionales guardan todas una especie de infierno pequeño, se llamaba infierno, recuerden, en las librerías, hasta el año 75, bueno, hasta que acabó la dictadura, al sitio donde estaban los libros que estaban prohibidos y que solo el librero sabía a quién se los podía ofrecer. Y allí se podían encontrar juntos a Carlos Marx y al Marqués de Sade, como si formaran parte de lo mismo, ¿no? Claro, tú te leías aquello junto y podías claramente volverte naturalmente lacaniano, ¿me explico? Sí, porque si estaba junto sería que tenía algo que ver lo uno con lo otro. Pero era así. Entonces hay una enorme cantidad de literatura erótica que inunda el XIX. Si tenemos del XVII al XIX 2 siglos de crecimiento exponencial de una literatura erótica que normalmente toma como pretexto los ambientes prostibularios o lo que está muy asimilado, los teatrales. Recuerden, algunas novelas célebres de las colecciones pornográficas son las memorias de una cantante de ópera y cosas parecidas. Es decir, que siempre está unido lo de las mujeres que se dedican a no hacer comediantas, cómicas, cantantes y demás, son muy a menudo objeto de fabulación erótica en este tipo de novela. El interés por la erótica, sin embargo, digamos, se vuelve serio justamente a finales del XIX, cuando nace el psicoanálisis. Tenemos literatura erótica muy variada, en el fondo muy tópica y vinculada a ambientes, digamos, extravagantes, a heterotopías, que diría Foucault, los comediantes, el prostíbulo. Y después aparece realmente la idea de que la sexualidad ha estado demasiado tiempo callada, que esa no es la manera en que se fija realmente y se puede entender lo que es, y que hay que tomar un punto de vista médico para entenderla. Y esto es lo que hace el maestro de Freud, Charcot. Cuando digo que Charcot es maestro de Freud, entiendan, ¿no?, que Freud no, Freud lo toma como su maestro, porque Freud es todavía muy médico, y en ese sentido Charcot es médico. Y la práctica médica es muy fuerte, definitivamente en Charcot y también en Freud. Entonces no van a querer, a ver si logro centrar esto, que entre la gripe y el lío, qué sé yo, en sí. El asunto es, el psicoanálisis acabará admitiendo que cualquiera puede tener una formación psicoanalítica, aunque no sea médica o médico de partida.
Sin embargo, en sus primeros momentos, Freud dirá que hay que ser médico para poder ser psicoanalista, porque si no, aquello se convierte en una especie de filosofía y que las bases fisiológicas de lo que ocurre no pueden ser de ninguna manera evitadas, y entonces será cuando saque su formación adelante y cuando ponga a Charcot en el medio y decir, no, Charcot es el modelo al que hay que seguir. ¿Qué es lo que había hecho Charcot, que es tan importante? Había estudiado a las histéricas. Las histéricas no son ustedes. A ver si me explico. Cuando una amiga, su madre o quien sea les dice, no te pongas histérica, que es esa, cuando sabes, te pones así, dice, no te, y yo te autoconsejo también, no te pongas histérica. O sea, ¿qué es eso de las histéricas? ¿Y cuándo nacen las histéricas? Porque en el siglo XVII no van a encontrar histéricas, en el XVIII no va a haber histéricas, nadie sabe lo que es eso. Pero a mitad del siglo XIX van a aparecer una serie de gente que son las histéricas. Y se ha hecho tan popular que ya hemos llegado al no te pongas histérica. O incluso no te pongas histérico, que tiene todavía más interés. No te pongas histérico. Hísteros es útero. ¿Cuál es la suposición? La suposición es esta, la charcotiana. Los seres humanos no son para nada parecidos. Los varones y las mujeres tienen entre sí una distancia completa en cuanto a la manera en que organizan su mundo, en que organizan sus sentimientos, en cuanto a cómo organizan sus pensamientos. En las mujeres el papel del hísteros es absolutamente determinante. Es decir, tota mujer in útero, que se decía desde antes, es tomado como una aseveración científica. De tal manera que si tenemos que pensar qué es lo que una mujer es capaz de hacer y por qué lo hace, no podemos nunca olvidar la vinculación causal que existe entre ella y su útero, que es el órgano que la domina. Cuando al útero le pasa algo, la mujer es simplemente la correa de transmisión. Es decir, el útero es más importante, mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿De dónde ha salido esto? ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión que, digamos, a Charcot le encanta tratar histéricas? Y es fantástico porque hay cuadros, hay imágenes. Incluso Charcot es el primero que describe una curvatura especial de la espalda, que es la curvatura histérica. Y que sí, que tiene mucho que ver con, por ejemplo, la capacidad religiosa. Sí, la entrada en trance religioso. La idea es, hay individuos que son racionales, equilibrados, perfectos. No, bueno, perfectos, quítenlo, esto es una pasada. No, esto lo he dicho ya porque se me va la mano. Hay individuos claros, equilibrados, y luego están ellas. Ellas, el problema es su hísteros. Y algunas, realmente en ellas el dominio es tan grande que ante una situación en la cual una persona corriente no se conmueve, una mujer puede tomar hacia atrás la curvatura de la espalda, lanzar hacia atrás la nuca, ponerse fuera de sí y entrar en trance. Es decir, dar una absoluta demostración de hísteros, de que el útero está trabajando por ella. Vamos a suponer que no es un gran principio, pero es lo que hay. Cuando el siglo XIX se pone a pensar el sexo, lo primero que piensa es una amalgama entre sexo y género, donde primero sexo propiamente son las mujeres. Es decir, ¿quién tiene sexo? El sexo por antonomasia son ellas. Ellos no. Ellos pasaban por allí. Si se tienen que reproducir, se reproducen, por supuesto. Pero, digamos, eso no es su función. La naturaleza es la que está detrás de todo esto. ¿Quién es la naturaleza? Antes de Freud y de Charcot, encontramos realmente a quien ha desarrollado todo esto de una manera perfecta, que es Schopenhauer. En el fondo, uno de los pensamientos más fuertes
que han marcado la contemporaneidad. Es el pensamiento de Arthur Schopenhauer. Y tenemos que dedicarle un momento a Arthur Schopenhauer si queremos entender cosas como el psicoanálisis. Miren, cuando se pone uno a estudiar a Freud, cosa que hay que hacer en todo caso, puede pasar una cosa, que es, bueno, que uno diga, bueno, Freud sin duda está influido por Nietzsche. Hasta que uno se encuentra, por ejemplo, en los propios escritos de Freud, anotaciones que dicen, me he comprado 2 libros de Nietzsche, pero no los voy a leer porque no quiero que me influya. Si yo ya tengo mi teoría perfectamente clara, yo ya sé quién soy, y por lo tanto, si leo ahora a este tipo, es posible que me pierda. No, yo los tengo, pero ya los leeré una vez que yo escriba el mío, ¿no? Y es cierto. Pero entonces, ¿quién es la música de fondo? La música de fondo es Arthur Schopenhauer. Y la música de fondo suena de la siguiente manera. Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán importantísimo. Y si no tiene suficiente crédito a día de hoy, es solo por incultura y por culpa de la ley Bert, que durará tanto como el ministro Bert. Porque, a ver, si queremos saber qué tiene la filosofía que nos enseña quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, entonces es importante transitarla y ver quién cada vez puso una cosa, ¿no? Quién metió el ingrediente. Y el ingrediente de Schopenhauer es nada menos que este. Los sexos son ambos una estrategia de la naturaleza que es ateleológica para pervivirse y transfundirse constantemente a sí misma. Schopenhauer es un anti-hegeliano. Yo recuerdo que hace muchos años, porque el tiempo pasa de modo ineluctable, me invitaron en la Universidad Central de Barcelona a dar una conferencia sobre Schopenhauer y mi otra conferencia antes hacíamos un mano a mano era José María Valverde, que era un maravilloso contador de anécdotas. Tuve que poner mis mejores registros para ser capaz de contar tantas como él y al final lo hicimos. Schopenhauer es un tipo que es tan peculiar que llega a desarrollar un anecdotario enorme. ¿Por qué? Este es un tipo cuyo padre es banquero de muy buena situación social, que se va a Berlín a escuchar a Hegel. Y nada más que llega aquí no le gusta absolutamente nada, dice el idealismo de tonterías y de chorradas y tal, y escribe por el contrario su propio libro, la voluntad, la teoría de la voluntad, que no tiene ningún éxito, lo paga él mismo, debe vender como 17 o 18 ejemplares, no le parece nada bien. Pero es decir, el mundo como voluntad y representación es un gran libro, con independencia de que el pobre Schopenhauer de ahí no sacara más que disgustos. Pero aprendió que no se podía escribir como Hegel, que es lo que él hace en el mundo como voluntad y representación. Después escribió una cosa magnífica que leyó toda Europa. Los Parerga, un paralipómena. Esto lo leyó todo el mundo que se creía culto. Para tener una cultura había que tener en casa a los Parerga, un paralipómena y leérselos. ¿Qué es esto? Pues parte de los Parerga son una historia general de la filosofía que empieza en los griegos y parte son largos aforismos sobre la vida, el sentido de la vida, las mujeres, la muerte y, desde luego, en la base, una teoría general de los sexos. El asunto es, si nos desprendemos completamente de las ideas religiosas heredadas, nos desprendemos, por lo tanto, de una concepción teleológica del mundo en la cual Dios ha creado el mundo está aquí, Dios sabe cómo va a terminar, estaba al principio, va a estar al final, el proceso de la humanidad se cumplirá, esto es la gran arquitectónica de Agustín de Hipona. Eso se fragmenta, cae, quiebra, se va al suelo. Entonces, ¿qué queda? Hegel dice, vale, estaba contado de otra manera, pero la humanidad está aquí, se va conociendo a sí misma, desarrolla el arte, la religión, la filosofía, las ciencias, las instituciones, y llegará un momento de perfecto autoconocimiento,
y ya está, y no hay más allá, pero con esto es bastante. Schopenhauer. Estoy por decirles aquello de, no se voy a decir porque queda horrible, Schopenhauer sobre este último discurso, idioteces, totalmente. La humanidad no es nada, no va a ninguna parte, no ha salido de ningún sitio respetable, no va a llegar a ningún lugar respetable, no hay nada respetable en general en ella, no sirve para nada. Es una estrategia como otras cualquiera, es igual ser escarabajo, lobo, indio, cherokee o vienés, que ser árbol, palmera o lo que sea. Simplemente sabemos que esto existe y existimos con ello. ¿Por qué estamos aquí? Porque una gente tuvo la malhadada idea de, precisamente para satisfacer sus necesidades de coyunda, ponernos en el mundo. Pero ni estaba pensando en nosotros, ni le interesamos realmente a término nada. ¿Qué se expresa a través de esa necesidad de coyunda? La propia naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Realmente es una totalidad sórdida, que simplemente sin que sepamos por qué ni desde dónde se viene reproduciendo a sí misma, desde momentos incalculables, y puede seguir haciéndolo. ¿Qué estrategia es la buena? El sexo es la estrategia número 1 de la naturaleza. La estrategia número 1 de la naturaleza para seguir perviviéndose, para que siga habiendo de todo en el mundo, es el sexo. El sexo, este paréntesis es mío, y las estaciones del año. Esto es, no es el sexo, lo inunda todo. Lo que Platón había dicho así a la divina, que el Eros todo lo llama, y la Venus Urania a todos llama, desde los pobres pollitos a los conejitos, a los más altos de aquellos que gobiernan la tierra. Schopenhauer dice: todo el mundo tiene una imposible necesidad de coyunda a la cual no se puede en absoluto sustraer, y esto es una estrategia de la naturaleza, simplemente, que no va a ninguna parte, porque la naturaleza es ateleológica, es decir, no le puedes buscar un telos. No tiene un fin. No va a terminar de ninguna manera, ni bien ni mal, porque bien o mal, además, son dos cosas que no añaden conocimiento. Es decir, que digas de algo que está bien, lo deja como estaba, y que digas de algo que está mal, también. Por lo tanto, de Schopenhauer se ha dicho, imaginen que con razón, que presenta el pensamiento más pesimista del siglo XIX. Y es que Schopenhauer no es pesimista. El término pesimismo a Schopenhauer le queda muy corto. Schopenhauer es perfecta y absolutamente descreído. Y entonces dice además que, claro, la mayor parte de la gente no puede ser tan descreída como él, porque para vivir necesitamos ilusiones. Y que las ilusiones es lo que constantemente fabricamos. En realidad, la cultura humana es la fabricación constante de ilusiones para aguantar, no tener que enfrentarse a esta dura y cruda realidad de que esto es lo que hay y no hay más. Schopenhauer fue el pensador más influyente en el siglo XIX. Y cuando bordeamos y entramos en Freud o en el psicoanálisis, lo que nos vamos a encontrar en el inconsciente es la idea de naturaleza de Freud. De Schopenhauer, la idea de naturaleza está ahí. Lo que nos vamos a encontrar en el ello es, de nuevo, una manera en que se individualiza esta potencia previa. Pero hay otra cosa en Schopenhauer importante, que es su misoginia. Es muy importante. Dentro de que los sexos son estrategias de la naturaleza, la mujer es más naturaleza. Es decir, el varón es capaz de sobreponerse a la naturaleza, pero las mujeres no. Alcanzan su acmé en momentos diferentes. Schopenhauer lo escribe de la siguiente manera: el acmé en un varón se encuentra entre los 28 y los 30 años. Es cuando ya es consciente de sí. Las mujeres alcanzan su acmé entre los 16 y los 18.
Es cuando la naturaleza las presenta como más atractivas, para justamente encontrar a un varón que cargue legalmente con ellas. Cuando esto sucede, la estrategia de la naturaleza, que como ven pasa por el derecho civil, ya queda perfectamente realizada. Y entonces ellas pierden cualquier atractivo y se convierten en las gordas matronas que todos conocemos, que no tienen ningún interés. Pero la naturaleza mandará oleadas sucesivas de erótica femenina, porque es la manera que ha encontrado para trascenderse. Esta situación pasa casi directamente a este librito tan bonito que me he traído aquí y que perteneció a la biblioteca de mi suegro. Lo leía todo el mundo, Otto Weininger. Y es quien está al fondo de la mayor parte de las teorizaciones que a día de hoy nos venden como feminismo o posfeminismo. Directamente Otto Weininger. Entonces, ¿cuál es la teoría principal de Otto Weininger? Obviamente está basada en Schopenhauer. La idea es esta, que creo que les va a gustar. Es la hipótesis que Otto Weininger va a desarrollar, es que los sexos verdaderamente no existen, como objetos claramente diferenciados, sino que hay un continuum sexual. Es decir, la naturaleza es toda sexo. Hasta ahí, digamos, ortodoxia Schopenhauer. Pero de lo macho a lo hembra hay una línea ininterrumpida donde cada ser humano no está situado en el extremo casi nunca, está situado más o menos en las partes medias, intermedias de los dos continuos que entre sí coexisten, es decir, tienen zonas intermedias. Es esta. El macho y la hembra son dos sustancias que se mezclan en diferentes proporciones, sin que el coeficiente de una de ellas llegue a ser nunca cero, y que se distribuyen en los individuos vivientes. Podría afirmarse que en la práctica no hay machos ni hembras, sino solo seres varoniles o femeninas. Si queremos ver una cosa, digamos, más todavía clara, podemos encontrar esto. Como la característica sexual no se haya distribuida uniformemente en todo el cuerpo, es muy frecuente que se establezca el sexo de un individuo basándose puramente en un carácter sexual primario, masculino, incluso cuando el descenso de los testículos sobrevenga más tarde, o existan epispladias o hipospadias, o en el futuro se compruebe una zoospermia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues la culpa de todas estas defectuosas tentativas de encontrar explicación a esto debe atribuirse a que, por ejemplo, la homosexualidad ha sido estudiada aisladamente, sin ponerla en relación con otros hechos. Quien considere las inversiones sexuales como algo patológico o como una anomalía psíquica, y esta es la opinión más compartida por el vulgo, o incluso como un vicio adquirido o como el resultado de una diabólica seducción, debe pensar, sin embargo, que, tesis, una infinita serie de transiciones conducen desde el varón más masculino al hombre afeminado y luego al invertido, llegando al hermafroditismo espurio y genuino. Y desde este estadio se recorre el camino opuesto, pasando por las tríbadas y viragos, hasta alcanzar la virgen femenina. Según la opinión aquí sustentada, los invertidos sexuales de ambos sexos se deben definir como individuos en los que la fracción A, sexo, ha descendido a 0,5. Es decir, tratar de cuantificar dentro del continuum sexual qué es cada quien. La primera tentativa de esto la hace Otto Weininger y la hace en este libro Sexo y Carácter, que es, junto con los Parerga un Paralipómena, uno de los libros más importantes por lo enormemente influyente que es en la cultura corriente de finales del siglo XIX.
Es eso, tengan en cuenta, por ejemplo, que si yo encontré este libro en la biblioteca de mi suegro, que era médico, será por algo. Esto no forma parte de la colección de Arribada Corriente, sino por el contrario de un tipo de literatura teórica que se considera suficientemente seria como para formar parte del discurso de la medicina tradicional. Ahora bien, tengo muchas más citas, pero no me gustaría pedir. Para otros días ya podemos tener alguna para iniciar la sesión y esto será muy bueno. En todo caso, quiero que retengan que la manera de pensar el sexo primero aparece en el continente, el enorme continente del sexo. Empieza a aflorar teóricamente, ya de un modo organizado con Schopenhauer, sigue por Weininger, que la influencia de Weininger en Nietzsche es absoluta y la influencia de Weininger en Freud es completa. Es decir, al fondo de esto está. Y ahora solamente, si me permiten, algún pequeño apunte sobre Freud. Cuando observamos el psicoanálisis, ¿y por qué? Porque Freud es el primero que dice de sí mismo: yo he hecho aflorar un continente que antes no existía. Esta es la sexualidad humana. Antes la gente esto realmente no sabía lo que era, solo había saberes fragmentarios, erótica, pornografía. El primero que ha organizado este continente soy yo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Explicarlo plena y completamente. El asunto es, cuando Freud hace esto, ¿en qué se apoya? Charcot, por supuesto. No, esto viene de la práctica médica. Esto no es que yo me ponga a hablar de lo que yo quiero. No, esto es práctica médica corriente. Ahora bien, ¿qué hay ahí? Dice, pues, todo lo que Freud, fíjense, inventa, ¿no? A ver, es que tenemos tal cantidad, incluso de terminología corriente que nos viene del freudismo, que sencillamente si se la enumero se pueden quedar asombradas. Pues todo lo que traduce a conceptos aparentemente filosóficos, el narcisismo primario, las fases eróticas, la fase oral, la genital, la oral anal, la libido, ¿qué es la libido? ¿Qué son las angustias, las neurosis? ¿Qué tienen que ver el individuo y la cultura? Todo esto está en la obra de Freud y acaba formando parte de la cultura corriente. Freud además llega más porque se hace filósofo de la historia. Cuando él escribe El malestar de la cultura, ese es un libro de filosofía de la historia. Y además, de alguna manera, es toda su terminología, la mitología, todo esto que pasa a la cultura humanística, el mito de Edipo, la subsiguiente creación de la Electra, etc. Todo el mundo tiene, aunque no lo tenga presente, nociones elementales de psicoanálisis en su background corriente de cultura. La idea de complejo, bueno, todas ellas, no sé cómo. Bien, Freud era realmente, ¿cómo mantiene Freud una obra que cuando uno la lee es asombrosa por la manera en que el sexo explícito puede llegar a aparecer, y sobre todo en algunos de sus discípulos de una forma ya extraordinaria, Stekel, por ejemplo? Para aquellas personas de mi edad que tuvieran padres médicos, Stekel era aquella obra en 2 tomos que estaba bajo llave, como es normal, porque todo lo que se leía allí no nos convenía. Que Freud era, por el contrario, un atento y severo padre de familia. De alguna manera, el extremado puritanismo de Freud es lo que avala su investigación sobre el sexo. Y Freud crea el movimiento psicoanalítico, que tiene un duro rito de paso, no admite a cualquiera. Y bueno, tiene todo un grupo, ¿no? Rank, Stekel, Adler, y luego ya fuera Ferenczi, Jones, hasta Jung. Digamos, ya pasando a más, ¿qué es lo que Freud dice que ha hecho?
dice que él ha elevado hacia afuera un territorio del que ha sido el primero que se atreve a hacer el mapa. Porque aunque es cierto que el sexo existe desde siempre, el mapa de lo que sea la sexualidad está sin hacer, y el mojón principal para hacer el mapa es el Edipo. Y si recuerdan cómo es el Edipo, esto tiene algo que ver con nosotras las mujeres. El Edipo es la situación absoluta originaria en la cual el conjunto de hermanos mata al padre, crimen que hay que realizar necesariamente para poder acceder a las mujeres. Es decir, Freud es un excelente relator de cómo se forma la individualidad masculina a través de un mito originario que él forja, que es el Edipo original. La idea, además, es que la ontogenia repite la filogenia, esto es, que aquello que está en el absoluto pasado y por lo tanto ya no es recordable, cada individuo lo debe de realizar en su propia vida y llevarlo a término bien, porque si no realizamos los mitos, entonces nuestra construcción yoica quedará severamente mermada. La virtualidad más grande del psicoanálisis es que, siempre lo han dicho sus detractores, no sirve para curar a los enfermos, sirve para administrar las manías de los sanos. Si uno toma realmente una grave apatía mental y la pretende curar mediante el psicoanálisis, que como saben consiste en que alguien hable. Si una terapia psicoanalítica consiste en que sin ver al investigador, alguien a lo largo de sesiones perfectamente pagadas, eso sí, hable libremente de lo que quiera. El psicoanalista simplemente se limita a transcribir. Puede durar años, hasta que alguien encuentra por sí mismo la salida del laberinto, porque nadie puede ayudar a otro a salir del laberinto, uno lo tiene que encontrar después de haber buceado en sus propias profundidades. ¿Cómo buceamos el sueño, por ejemplo? En el sueño se hacen explícitas cosas que el sujeto que está despierto no quiere saber, porque no puede con ellas. El sueño es una manera de guiar al inconsciente. Pero ¿qué me dicen de todo esto? Que el surrealismo tomó como una práctica artística de dejar hablar al inconsciente. La escritura automática, el reflejar en la plástica los momentos de pesadilla, donde se está entre el no lugar y el no saber si se existe. La idea del inconsciente misma, es decir, esta fuerza natural que está dentro de cada uno y que son la infinidad de procesos fisiológicos que se están realizando en este mismo momento en cada una, de la cual no se tiene conciencia ni se puede tener, que no por ello dejan de realizarse, y que están ahí, y que van a ser los responsables de la vida o de la muerte, de la salud o de la enfermedad. Porque el inconsciente es el lugar del que aflora todo lo que ocurre. La idea de Freud es que no cabe buscar, por ejemplo, determinaciones sociales a las cosas. El psicoanálisis es una ciencia muy individualista. No hay determinaciones sociales. Fíjese que a la vez el psicoanálisis está naciendo cuando está nada menos que Weber creando la sociología. No, todo sale de dentro del individuo. Realmente, la dinámica social no es tan importante. Hay que fijarse, y en el individuo que hay un bullir de su inconsciente, más su ello, más su ego, más su superego, y cómo éste se haya encajado con las otras instancias. Normalmente hay un desencaje. Es decir, no hay ningún individuo sano. El paradigma de la salud no existe. Absolutamente todos somos individuos a medias. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con el género? Todo, porque todo esto que se está diciendo, Freud lo dice para los varones. ¿Cómo son las mujeres? Freud, muy feliz, dice que son un continente oscuro y desconocido.
que no se entienden. Pero a ver un momento, Entonces, Marie Bonaparte es la que se va a encargar de traducir al femenino lo que Freud está contando. En realidad parece que universalmente, pero para el sexo masculino. ¿A dónde nos lleva todo ello? Al pleno siglo XX que acabamos de dejar hace un suspiro. A toda la mayor parte de las creaciones culturales del siglo XX están teñidas por el psicoanálisis y sin el psicoanálisis no se entienden. Pero y sobre todo quiero que pensemos una cosa. El psicoanálisis se crea en el momento de mayor agitación y efervescencia, de consolidación del gran movimiento sufragista. ¿Creen ustedes que tendrá algo que ver la depreciación absoluta de lo femenino con la formación de un pensamiento reactivo tan poderoso como el psicoanálisis para resituar de nuevo a los sexos en una situación más aceptable? Yo creo que sí. Es decir, pienso que el psicoanálisis, gran parte, es un pensamiento reactivo contra, igual que lo es Weininger. Este libro, sin el sufragismo, no se entiende. Es más, la mitad de este libro consiste en hablar del sufragismo. Para decir lo siguiente: ¿por qué las mujeres piden derechos? Respuesta de Otto Weininger: porque no son mujeres. Esto es, el continuum sexual. Si fueran verdaderamente mujeres, a ninguna mujer que es realmente una mujer necesita ni derechos ni los pide. No les interesan. Ahora bien, muchas mujeres son mujeres fallidas, en realidad son hombres en un determinado quantum. Estas son las que se meten a sufragistas. Son viragos. ¿Cuándo podemos esperar que ocurra la vindicación de derechos por parte de las mujeres? Weininger lo tiene clarísimo. Dice, cuando en una generación, por alguna razón extraña que habrá que estudiar en su día, nazcan muchas mujeres viragos. Entonces sucederá que querrán, claro, el impulso masculino a presencia y figurar las llevará naturalmente a exigir cosas que están fuera de cualquier talante femenino. Y esta, dices, la época que nos ha tocado. Hay una sobreabundancia de viragos en la sociedad y por esto hay una vindicación de los derechos de las mujeres. Una verdadera mujer no echa de nada de menos esto, porque una verdadera mujer, ¿qué quiere? Pues Freud lo tenía clarísimo. El ser masculino tiene que individualizarse. Las mujeres no se individualizan porque son un continuo. Llévenlo con calma, solo 4 minutos más. El asunto es el siguiente. El ser masculino tiene que separarse de la madre porque la madre es el principal objeto erótico para la criatura. Mamá teta, mamá cuidado, mamá seguridad, mamá calor. Y el ser masculino tiene en un momento dado que separarse y decir mamá estúpida, mamá nadie, mamá nada, mamá nada. Las otras, muy interesantes, a por ellas. Dice que el ser masculino tiene que hacer eso, tiene que separarse el objeto erótico materno para que le empiecen a interesar el resto de las mujeres. Y para eso las tiene que concebir fuera del amor materno, como otra cosa, objeto de deseo distinto. Muchos varones no lograrán realizar esta transición, entonces, ¿qué serán? ¿Homosexuales? Es decir, nunca habrán logrado hacer la transición completa, no han abdicado de su primer objeto erótico, no pueden construir la masculinidad. Esto puede ser masculinidad fallida de cientos de maneras. Pero ¿y las mujeres qué hacen con el objeto erótico? El ser masculino está claro. Mamá, no. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser como Edipo, que es mi padre. Entonces yo me asimilo al Edipo, mato al padre, dependiendo. Ahora menos, en la sociedad burguesa andar matando padres, no quiero decir ni real ni simbólicamente. No, esto no. Pero, digamos, adquiero sobre todo frente a la femenino la independencia masculina que me las hace ser vistas como objetos de deseo de un modo primario y como nada más. Ahora bien, las mujeres, ¿qué hacen? No tienen que volverse nada distinto de lo que son.
En ese sentido, según la naturaleza de Schopenhauer, son idénticas a sí mismas. No tienen que volverse nada distinto y, por lo tanto, pueden seguir con la vinculación al objeto materno. ¿Quieren las mujeres a los varones? Respuesta de Freud, la misma que dio Hegel casi 100 años antes. No. Las mujeres lo que quieren es al hijo. En el fondo les daría igual un varón que otro varón. No, porque no son individuos, por lo tanto no pueden tener deseos individuales. Vamos, que nos los cambian por la noche y no nos damos ni cuenta. Porque ¿qué más da? O sea, no. Porque el objetivo para las mujeres es la transfusión en la vida, el concepto de vida que también está en toda la filosofía vitalista. Y por lo tanto, todo lo que ayude a que la vida venga, el destino de la mujer es trascenderse en los hijos. Cuando una mujer, dice Freud, cumple su destino, cuando tiene un hijo, o si tiene solo hijas, no vale. Una mujer, para realmente alcanzar lo que quiere, tiene que tener un hijo varón. Y entonces ha logrado lo más que puede lograr, que es ser un varón a través del hijo. Esto a mí, mutatis mutandis, me recuerda aquello de los primeros cristianos, algunos de los cuales decían que una de las suertes, cuando ya nos muramos todos y después del juicio final y todo eso, es que las mujeres nos convertiremos en varones. Porque por fin alcanzaremos la perfección y dejaremos esta vida imperfecta, ¿no? Entonces ya después... Esto les puede parecer sorprendente y un ovillo de misoginia terrible, pero esto es lo que hay. Y esto está detrás de todas las especulaciones del siglo XX, incluidas las especulaciones lacanianas, que algunas de ustedes siguen con toda la inocencia. Y se están tragando esa medicina creyendo que es algo. Entonces yo creo que situar de dónde viene aquello de lo que vamos a tener claros estos mojones previos nos ayuda un poco a saber de qué venimos hablando, no nosotras, de qué viene hablando la humanidad desde hace 200 años cuando dice que habla de sexo. Porque bien pudiera ser, y termino, que cuando habláramos de sexo estuviéramos en realidad hablando de poder todo el rato y esto fuera otra cosa. Yo por mi parte solo agradecerles su enorme paciencia porque pese a estar así de mal me han soportado el discurso que yo sé que es un poco pesadito y más con una voz como la que hoy tengo. Muchísimas gracias. Son las 11:30, toca pausa café. Si les parece, vamos a hacer la pausa café y hacemos el coloquio unido al de la segunda conferencia. Y así no rompemos mucho el tiempo que hemos establecido. Gracias. Y se marchó de Edén. ¿Quién fue la mujer que pasó del